Se acaba el tiempo en Bitcoin y las criptomonedas para dar ese rebote esperado a la zona de los 70.000 o 80.000 dólares en el precio de Bitcoin. Aunque la bolsa y las criptomonedas no hayan tenido una caída grande tras la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel, como esto se sigue alargando en el tiempo, no vamos a ver finalmente ese rebote alcista en las criptomonedas y veremos probablemente que la bolsa empezará a caer y arrastrará a Bitcoin, Ethereum, XRP y el resto de criptomonedas a nuevos mínimos. Sí, lo que oyes, porque realmente esta guerra se va a alargar en el tiempo y el aumento sostenido que vamos a ver en el petróleo, que ya lo estamos viendo, va a hacer que se destabilice toda la economía mundial y podríamos ver una caída, una corrección en el mercado tradicional que arrastraría a Bitcoin y al resto de criptomonedas a nuevos mínimos, a no ser que empecemos a ver un rebote en corto plazo y veamos a los mercados tradicionales, en el caso del índice del S&P500, romper esa zona de los 7.000 puntos para continuar y buscar un nuevo máximo, porque en un corto plazo los mercados no se han creído esta guerra, pero ojo, que esto tiene muy mala pinta y se podría escalar todavía más a nivel de guerra todo lo que está sucediendo en el Oriente Medio, y esto sí o sí, debido al petróleo, podría desestabilizar la economía mundial. Ojo. Y Bitcoin, Ethereum y XRP nos podría dar incluso nuevas oportunidades de compra de caídas en parte en zonas más bajas del precio. Así que vamos a analizar lo que está pasando a nivel de gráfico. Quédate si tienes Bitcoin, si tienes Ethereum, si tienes XRP o si estás esperando en comprar, porque vamos a ver zonas técnicas interesantes para intentar buscar compras en el resto de criptomonedas. Así que dicho esto, vamos a verlo. Bitcoin está trabajando un patrón técnico muy interesante, que es un canal descendente. Comentábamos que este canal descendente podría darse como ruptura a la zona de los 75.000 dólares y dependiendo del volumen y dependiendo de cómo acompañara también la bolsa, podríamos llevar incluso a Bitcoin a la zona de los 80.000 dólares, que eso arrastraría de forma inevitable a todas las altcoins a buscar zonas más altas. Daros cuenta que como venimos de este patrón técnico, que es un canal descendente, buscamos la ruptura, el apoyo, intentar buscar la zona de los 75.000 dólares. El problema que tenemos ahora mismo sobre la mesa, que este patrón técnico sobre el papel está muy bien y nos daría la confirmación a la zona de los 75.000 dólares. Pero actualmente tenemos una guerra en Oriente Medio y parece ser que la bolsa, vamos a ir concretamente al S&P500, no se ha creído esta guerra, ¿no? Entre comillas, o piensa que no se va a alargar mucho en el tiempo. Fijaros que ayer parecía que iba a abrir la bolsa muy bajista, pero abrió la verdad que bastante alcista, y en el día de hoy fijaros cómo ha abierto la bolsa. Ha ido a limpiar todo este movimiento bajista, toda esta zona, hasta la caída de los 6.718 puntos en el S&P500. Estamos viendo que, fijaros, ha tenido una caída importante, veremos a ver cómo continúa esta semana, porque si confirma esta ruptura, podríamos ir haciendo nuevos mínimos en la bolsa, y en Bitcoin concretamente este patrón no se haría de forma correcta, ¿vale? Porque la bolsa metería el miedo necesario para que se vuelvan a meter ventas. Entonces, ahora mismo en Bitcoin y en las criptomonedas dependemos 100%, ¿vale? Tal y como está la cosa, de cómo evolucione la bolsa, cómo evolucione el oro y sobre todo cómo evolucione el petróleo. Si vamos al petróleo, ahora mismo está liquidando posiciones, hemos tenido subidas muy importantes, tuvimos una apertura del petróleo bastante alta hasta la zona de los 75, cayó para barrer esos cortos, hoy ha vuelto a subir y ahora está también cayendo, pero se prevé que como esta guerra se alargue, el petróleo va a continuar subiendo y de forma inevitable probablemente afecte a todos los mercados, además de una forma negativa, ¿vale? Aunque insisto que todavía la bolsa americana, en este caso el S&P500, no se acaba de creer que esta guerra vaya a durar poco tiempo, ¿no? Y que se podría alargar en el tiempo. Dicho esto, bajando a algunas altcoins, fijaros en el caso de Ethereum, que continúa trabajando un rango. Vamos a quitar estas zonas técnicas, ¿vale? Que ya estuvimos trabajando. Y estamos ahora mismo trabajando básicamente un rango. Oye, mientras que Ethereum trabaja un rango, esto es muy positivo,
¿vale? ¿Por qué es muy positivo? Porque nos muestra una consolidación en el precio de Ethereum. Bitcoin sí que es verdad que al estar más cerca de máximos, entre comillas, ¿vale? En comparación con el resto de altcoins que están en el suelo, pues hombre, Bitcoin, si vamos a una temporalidad semanal, fijaros que estamos ahora mismo pues cerca de máximos entre comillas, ¿vale? Por poder caer, Bitcoin podría caer hasta el suelo. Claro, ¿qué pasa? Que probablemente estemos trabajando un patrón muy parecido que ocurrió en la guerra de Ucrania, y lo que vamos a ver aquí también para que lo entendáis. Fijaros, la guerra de Ucrania, voy a poner aquí una línea vertical, ¿vale? La que tenemos, lo dibujamos por aquí. Está en línea vertical. Bien, esta fue la guerra de Ucrania, ¿vale? Que se inició en febrero, si no recuerdo mal, en febrero del 22, correcto. En febrero del 22 se inició la guerra en Ucrania y vimos una falsa subida del mercado, que esta es la falsa subida del mercado, que fue el pullback que tuvimos que hacer para limpiar toda la parte alta del precio y a partir de aquí, ¡pum!, barrida hacia abajo. Podríamos tener un patrón muy parecido, es decir, con este canal descendente en Bitcoin se podría traducir en una subida. No es falsa subida realmente, es una subida técnica para limpiar. Le toca esa subida si venimos del semanal, ¿vale? Si venimos del semanal le toca esta subida. Podríamos tener esa subida para luego terminar de limpiar a la baja zonas incluso por debajo de los $50.000 y probablemente tengamos un patrón muy parecido al que ocurrió en Ucrania, ¿vale? Y es que fijaros que veníamos de máximos históricos a una caída bastante importante, máximos históricos, caída bastante importante. Se inició la guerra de Ucrania en 2022, falsa subida, no falsa subida realmente, sino pullback para limpiar. Estaríamos ahora mismo en esa fase de mercado actualmente con la guerra de Irán, esa subida o ese pullback en semanal para después continuar a hacer un nuevo mínimo y tocar suelos cerca de la zona de los $50.000. Este sería el escenario que plantearía en el caso de Bitcoin. Como veis, este patrón o este movimiento que estamos dibujando, pues se está dibujando en Bitcoin, pero se puede traducir pues básicamente a todo el mercado, ¿vale? Es decir, si vamos ahora a Ethereum, realmente en Ethereum sí que es verdad que estamos trabajando ese rango, pero me da igual pullback que rango, ¿vale? Podríamos tener pullback para buscar nuevos mínimos o rango para buscar nuevos mínimos, porque si Bitcoin cae, me va a arrastrar a Ethereum también hacia abajo, ¿vale? Yo en Ethereum tengo zonas clave de los $1.600 o $1.400, quería buscar estos mínimos de aquí, que no descartaría nada que fuéramos a buscar el doble suelo en Ethereum en esa zona, ¿vale? Por lo tanto, yo, tanto Bitcoin como Ethereum, no es momento de comprar. Si nos bajamos a XRP, fijaros que está un poco peor. Sí que es verdad que ahora mismo, si vamos a una temporalidad diaria, estamos también trabajando zona de rango, ¿vale? Pero aunque sea rango, para mí, si Bitcoin continúa cayendo, el rango lo va a romper por la parte baja, ¿vale? Y podríamos esperar niveles en XRP, si me bajo al semanal, fijaros que podríamos ir a buscar estos mínimos de aquí, ¿vale? Que estaríamos hablando, vamos a marcarlos para que quede claro el análisis. Estaríamos buscando mínimos de por aquí, que sería la zona por debajo del dólar. Creo que es factible ver a XRP por debajo del dólar. De hecho, ya cayó a la zona de los 1,12, que probablemente pueda barrer de nuevo hacia la baja. Y después de barrerlo, un pequeño pullback para hacer el nuevo mínimo. Y yo creo que andaremos cerca del suelo por esta zona, ¿vale? Es decir, este rango que estamos trabajando, tanto en XRP como en Ethereum, no es rango de suelo. No es rango de suelo básicamente porque Bitcoin va a seguir haciendo nuevos mínimos y esto va a afectar bastante al mercado de las altcoins y por supuesto si tenemos una ruptura bajista en el índice del SP500 iremos haciendo nuevos mínimos. Por otro lado, el dólar se está revalorizando. Fijaros que esto muestra claramente que el dólar, a nivel de conflictos o inestabilidad política o económica, demuestra que es una reserva de valor, es un refugio, mejor que una reserva de valor, es un refugio. ¿Por qué? Porque se dispara el dólar, ¿vale? Se dispara el dólar, punto número uno, y se dispara el oro, por supuesto. ¿Cómo no se va a disparar el oro? También se dispara el oro y el dólar. Son ahora mismo los que están haciendo ese refugio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo el SP500, las acciones, la bolsa, los índices están un poco esperando a ver cuál va a ser la evolución. Porque insisto que la sensación que me da es que el mercado tradicional piensa, ¿no?, que en un corto plazo esto puede terminar, pero realmente estamos viendo que esto probablemente se va a alargar en el tiempo. Y una catástrofe, no una catástrofe, sería una corrección. A ver, tampoco estamos hablando de una mega corrección, pero oye, igual vamos a buscar estas zonas de aquí.
si vemos una corrección en el SP500, que sería totalmente lógico, normal y no pasaría absolutamente nada, ¿vale? O estos máximos de aquí, no pasaría absolutamente nada. Que luego desde aquí podemos seguir con la tendencia alcista, correcto. Pero esta corrección, porque no estamos rompiendo la zona de los 7000 puntos, esta corrección que podríamos ver en la bolsa del SP500, ¿cómo afectaría a Bitcoin y al resto de criptomonedas? Pues probablemente bajista, aunque tengamos un pequeño rebote, probablemente bajista a buscar nuevos mínimos, ¿vale? Para que tengáis un resumen, en corto plazo vamos a ver subidas, pero en un medio plazo, es decir, en este mes de marzo podemos ver subidas, pero a partir de marzo, si esto se alarga, la guerra, podríamos ver caídas de nuevo en el mercado y nuevos mínimos. Por lo tanto, para mí no es zona de compra. De hecho, sí que lo estamos aprovechando en un corto plazo, estas subidas, que yo creo que vamos a continuar con subidas en un pequeño corto plazo, y ya las hemos aprovechado hoy con una operación que os he compartido en el grupo de señales, ¿vale? Que era un long en Bitcoin, ¿vale? Que es lo que os avisé ayer en el directo y hoy pues se ha dado la confirmación y hemos entrado a este long en Bitcoin que todavía estamos dentro, ¿vale, chicos? Entonces, lo dicho, si queréis copiar todas mis operaciones de forma 100% gratuita, como este long que hemos hecho hoy mismo en el grupo de señales, recordad que lo podéis copiar todo de forma 100% gratuita. Lo único que tenéis que hacer es iros abajo a la descripción de este vídeo, comentario fijado, y tenéis que hablar con la inteligencia artificial, que os va a pedir que os registréis en un broker BinX o BitUnix, que son los brokers que utilizamos nosotros, los exchanges que utilizamos para tradear. Os tenéis que registrar sí o sí con el link, ¿vale? Para que seáis parte de la comunidad que os proporciona la inteligencia artificial, tener un depósito mínimo de trading, el que vosotros queráis, ¿vale? Que va a ser vuestro capital de trading para copiar las señales como la que hemos mandado hoy, y ya está, y pasar vuestro UID a la inteligencia artificial para que lo valide, y la IA directamente os mete automáticamente al grupo, ¿vale, chicos? Así que aprovecharlo porque van a haber oportunidades de long en corto plazo y podemos ir aprovechándolas, y si tenemos que marcar shorts, pues trabajaremos shorts. No pasa absolutamente nada, pero bueno, te invito a que entres, que es de forma 100% gratuita, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, oye, si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, no te cuesta nada, me ayudas muchísimo. Recuerda suscribirte para no perderte más vídeos como estos y activar campanita de notificaciones, ¿vale, chicos? Así que nada, lo dicho, gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.